La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri de Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Como siempre, nuestro análisis económico internacional. Iniciamos pues con lo que está pasando en el panorama global, la tendencia general de las tasas de interés. La Reserva Federal está manifestando que seguirá bajando la tasa de interés, pero ya no al mismo ritmo acelerado como lo venía haciendo, porque según los últimos datos que hemos visto este fin de semana, el consumo al detal ha venido mejorando en los Estados Unidos. Y ese indicador le representa que la Reserva Federal dice, no, pues ya los consumidores tienen capacidad de compra y está creciendo el consumo, pues realmente no se requiere con urgencia seguir el ritmo de caída de la tasa de interés en los Estados Unidos. Pero obviamente sí tienen programado para lo que resta del año y para el 2025 seguir bajando la tasa de interés. Según estos datos no la van a seguir bajando al mismo ritmo, porque ya el Banco Central Europeo también bajó la tasa de interés, lo han estado haciendo los distintos bancos en el mundo, y este es un camino para la reactivación económica a nivel global, porque recordemos el caso colombiano, pues está incidiendo mucho en la reactivación, en la compra de vivienda, en la compra de vehículos, en el endeudamiento en general, de proyectos de crédito para muchos industriales. Entonces, esa es una fuente de reactivación económica que más adelante la estaremos analizando en el caso colombiano. Pero en el caso global, hoy tenemos la invitación especial del profesor Olmedo Vargas, que es profesor de la Universidad Pedagógica, ya retirado de esta universidad, pero también fue rector de esta universidad. Y él nos va a hacer un análisis de lo que está pasando en el mundo, en esta situación geopolítica, sobre todo el enfrentamiento, pues la invasión de Rusia a Ucrania, pues también el ataque de Israel a la Franja de Gaza y pues los recientes incursiones en el Líbano, etcétera, que están incidiendo y que pueden incidir en el precio del petróleo en el mundo. Escuchemos al profesor Olmedo Vargas en este análisis internacional en La Voz del Derecho. Buenos días, colombianos. El jueves pasado, hace 8 días, estuvimos a nanosegundos de que hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial. Todo por la ocurrencia de ese nazifascista que es Netanyahu y de Zelensky de querer pedirle a los Estados Unidos permiso, como lo ha querido hacer la von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, Macron, el presidente falso de Francia, que perdió las elecciones pero se mantiene ahí, de querer disparar contra Rusia misiles de largo alcance, lo mismo que Netanyahu querer dispararle a Irán misiles de largo alcance. Eso haría estallar la Tercera Guerra Mundial. Pero además, el tema está en que Rusia está dispuesta a hacer uso de la bomba atómica si se siente agredida por algún país europeo diferente a Ucrania. Y detrás de ello está, desde luego, China respalda cualquier respuesta que Rusia o Irán hagan frente a una agresión, ya sea de Ucrania, de Estados Unidos, de Francia, de la Unión Europea o de la misma Israel. Nosotros reconocemos la integridad de la protección que debe tener el pueblo de Israel, como cualquier otro pueblo, como el pueblo palestino, como el pueblo libio, como el pueblo libanés, como el pueblo iraní, como los pueblos de América Latina. No estamos aceptando la masacre que ha cometido Netanyahu sobre el pueblo palestino en Gaza. Necesitamos aclimatar la paz, pero lo grave es que la paz está pendiendo de 2 hilos. El primero, las elecciones del próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos. Recordemos que Kamala y Biden son los que más han impulsado las guerras a nivel internacional, comenzando por la guerra de Israel contra Palestina.
Recordemos que ellos, la señora Hillary Clinton, hace parte del complejo militar industrial que pretende que los Estados Unidos se conviertan en el hegemón de todo el mundo, cuando no quieren reconocer el papel constructivo en economía y en relaciones internacionales de la China, de Rusia o de la India. A propósito, el próximo 20 de octubre, los BRICS, Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica, etcétera, lanzarán su nueva moneda, la moneda que va a horadar el falso poder del dólar, que a propósito tiene en crisis la economía y las finanzas de Occidente y particularmente de los Estados Unidos y Europa, que son las dos áreas económicas de Occidente que hoy tienen una crisis económica y por lo cual quieren hacer uso de la guerra como el factor movilizador de la nueva economía. Este es el análisis del profesor Olmedo Vargas frente a la geopolítica, Jimena, pues desde luego cómo las potencias se están moviendo. Y lo hemos analizado aquí en muchas oportunidades en Panorama Económico. El ideal sería que América Latina nos integráramos, fuéramos los grandes aliados de Estados Unidos en el tema comercial, en el tema político, en el tema social. O sea, que tuviéramos una verdadera comunidad internacional de Estados Unidos, Canadá, toda Sudamérica, Centroamérica, y pudiéramos ser un bloque para negociar en todos los aspectos con la Unión Europea, con los países asiáticos y, en fin, fortalecer esta región del mundo. Pero como aquí estamos divididos y Estados Unidos realmente, como lo plantea el profesor Olmedo Vargas, quiere tener una hegemonía militar en el mundo, o sea, no tener una hegemonía social, de integración económica con los países amigos. Entonces, ese enfrentamiento y ese querer desarrollar ese centro militar de producción de armamentos y pues obviamente venderlos a distintas partes del mundo, nos tiene metidos en esta casi, como él dice, a puertas de una tercera guerra mundial. Entonces, ese es el análisis que iniciamos hoy. Jimena, bienvenida allá en Los Ángeles. ¿Cómo está el clima? No solamente el clima relativo al tiempo, sino el clima político. Bienvenida aquí a Panorama Económico. Bueno, muy buenos días. Les cuento que estamos acá a 8:20 de la mañana. Estamos todavía, como pueden ver, 13 grados, tendremos máximas de 28 grados para el fin de semana, entonces aquí el clima varía. Realmente el tema de cambio climático, ustedes pueden creer que ya no estamos en verano y tenemos temperaturas a veces el fin de semana de 30 grados. Sin embargo, la mañana empieza muy fría, ahorita 13 grados, estamos un poco grises. Pues doctor, muy interesante la posición de él. De repente lo que uno se pregunta en este momento, ya casi a puertas de elecciones, es cuál puede ser el socio estratégico, el mejor socio estratégico para Colombia, porque sabemos que donde quede Trump, las ayudas que puede mandar Estados Unidos para distintos proyectos que puedan haber aquí en Colombia, recordemos, para erradicar cultivos ilícitos, pues sabemos que Trump no lo va a apoyar. Entonces, en ese sentido, pues yo pensaría que lo que tenemos que mirar en Latinoamérica es cuál puede ser el socio estratégico que le convenga más a Latinoamérica. En este sentido, yo sí pienso que Kamala Harris sí puede ser un socio estratégico importante para la región, porque, bueno, les cuento algunas cosas bien interesantes acá en Estados Unidos. Recordemos, y lo hemos mencionado en varios programas, la crisis de la construcción en Estados Unidos, no solamente en algunos estados, es una crisis global en todo el país. Y miren que en este momento hay 723,000 ofertas laborales por año en el trabajo de construcción. Algunos proyectos se van a atrasar y les voy a explicar por qué es esta crisis. Sencillamente porque no hay personas calificadas que puedan trabajar en estos sectores. Eso es una constante que se ha visto desde hace varios años. Miren que las cifras antes de del 2003 al 2009, habían 88,000. En este momento, de 2010 a 2019, solamente hay 45,000 empleados. Luego, quiere decir que ¿dónde están estos 723,000 trabajadores que requiere el país? Y miren ahorita, temas de construcción, temas, dicen técnicos eléctricos, con todo el tema de huracanes, cada vez que hay terremotos, que hay huracanes, que hay tormentas, pues quiénes son los que tienen que atender todos estos problemas que se ven en la ciudad, ¿no? Entonces, sencillamente, lo que están haciendo ahorita es, les están enseñando
a muchos inmigrantes, les están enseñando inglés y los están capacitando para poder tomar esta fuerza laboral tan importante para este país. Entonces, la crisis de la construcción se puede resumir en que no hay personas que puedan trabajar, no hay suficiente mano de obra eh, técnica, profesional, para que supla estas necesidades. La demanda en viviendas aumentaron un 9,6% en agosto, con una tasa anual de 1,36 millones de unidades, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Dónde está la mano calificada para que puedan apoyar todos estos proyectos de construcción? Y desde ya lo están diciendo las constructoras, no van a cumplir los plazos que habían estipulado para la entrega de viviendas sencillamente porque no hay mano calificada. Entonces, como les digo, incluso les están enseñando inglés, sobre todo en estados como Atlanta. Ya están diciendo las personas que manejan estos proyectos que están mirando cómo van a traer inmigrantes sin importar el idioma para que puedan suplir toda esta demanda laboral que hay, porque 723,000, imagínense, por año es demasiado. Y como les digo, pues ahí lo importante, y esto hay que mirarlo con otros ojos, es si queda Trump, cuáles van a ser los inmigrantes que van a venir aquí a trabajar, porque recordemos que acá las personas que vienen a trabajar muchas veces son técnicos, electricistas. Y miren, a propósito de eso, que en un seminario que hizo ANIF hace más o menos un mes, decían, mire, qué ironía que en Colombia un plomero, un técnico electricista gane tan poco, y en Estados Unidos podría ganar incluso más que un profesional. Y más ahora, en este momento, de hecho es el mejor momento para que muchos inmigrantes con papeles pudieran llegar al país, porque están ganando muy bien. Tienen sus horas garantizadas, que normalmente son 40 a la semana, les pagan seguro, muchas veces les dan vivienda, carro. Entonces, este es el momento para estas personas. Y decían en ANIF que en Colombia debería cambiarse un poco ese modelo de las profesiones de 5 años, que era más bien formar a personas en carreras técnicas, como plomería, como lo mencionaba, como temas eléctricos, y cambiar como este tema de que el profesional va a ganar más que el técnico, cuando en la realidad, por lo menos aquí en Estados Unidos, una persona técnica que tenga conocimientos específicos de construcción y todo lo que tiene que ver con electricidad, instalación, aguas, pues está ganando muy bien. Entonces aquí es bien interesante esto, y ya les digo, si Trump llegase a quedar presidente, pues ¿dónde está toda esta mano de todas estas personas calificadas que podrían ayudar al déficit de construcción? Porque como lo digo acá, no es porque no hayan suficientes casas, porque hay el presupuesto para construcción, pero no hay quienes apoyen la construcción de todas estas viviendas. Entonces ese es un problema bien complejo. Y esa es la dialéctica, Jimena, de cómo los inmigrantes se vuelven necesarios en este caso, porque si no se tiene la mano de obra al interior de un país, se requiere de mano de obra de otros países, y ahí básicamente se endurecen los requisitos para ingresar al país, pues no se va a contar con esa mano de obra. Esa es una situación bien interesante, y por eso la razón, ¿cuál es el mal menor? O sea, si de un lado Estados Unidos, como lo dice el profesor Olmedo Vargas, ojalá se pudiera, después de la Segunda Guerra Mundial, el gran acuerdo que se hizo fue reconocer en primera instancia, porque Israel no tenía un Estado, le formalizaron su Estado, pero con el compromiso que coexistieran los dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Lamentablemente el terrorismo, los grupos de extrema izquierda y radicales como Hamas y otros grupos, pues fueron generando estos problemas de enfrentamiento permanente, de lucha, de guerrillas, si se puede llamar así, de terrorismo frente a Israel, y eso generó pues una carrera armamentista de Israel con el apoyo de Estados Unidos, y estamos en las que estamos, pero ese es, digamos, como el entorno de lo que está pasando. Pero ahora pasemos, Jimena, al Premio Nobel de Economía, que básicamente esta semana lo entregó la Academia Sueca, y lo entregó a 3 economistas, a James Robinson, a Simon Johnson y a Daron Acemoglu. El Premio Nobel de Economía este año ha sido otorgado a estos economistas como pues, básicamente un estudio que ellos desarrollaron sobre todo el tema de la incidencia del buen manejo de las instituciones, o sea, cómo
Sí, las instituciones, y hay varios economistas, está North, están varios economistas que han trabajado todo el tema de lo que se llama en economía política la escuela institucionalista, o sea, cómo el Estado, las instituciones son fundamentales para que un país avance. Específicamente el Premio Nobel de Economía tiene un libro, ¿por qué los países fracasan? Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales los países fracasan? Lo que pasa es que los críticos a este documento, como en todo, ¿no? Uno gana un premio Nobel de Economía y tiene una teoría, pero hay otros críticos que no están de acuerdo porque dicen que esta teoría es incompleta, o sea que no solamente las instituciones definen el futuro de un país, porque también dependen las condiciones geográficas, que en el caso de Colombia tenemos selva, tenemos todo lo que es la parte montañosa, en fin, que esa diversidad geográfica no permite que el país trabaje como otros países que tienen otras condiciones geográficas. En fin, hay muchas variables que se pueden tener en cuenta, pero estos economistas han trabajado suficientemente este tema y específicamente el economista que además ha tenido relación con Colombia, uno de los que se ganó el premio Nobel, que es el economista James. Él básicamente lo que ha venido trabajando, James Robinson, pues en la Universidad de Harvard, también trabajó en la Universidad de Stanford y también ha sido profesor visitante de la Universidad de los Andes. Y él ha hecho análisis sobre Colombia y especialmente dice y verifica mucho. El caso colombiano dice que la debilidad institucional se refleja en gran medida en la DIAN. Porque la DIAN es muy buena para cobrarle a los pobres, o sea, para perseguir tenderos, para perseguir sanandresitos, para ponerlo aquí en términos muy prácticos, muy cotidianos, pero que no es buena para perseguir los grandes grupos económicos. Y no hablemos mucho de la palabra persecución, sino simplemente para hacer justicia tributaria. O sea, que así como es buena para cobrarle impuestos a los pequeños y medianos empresarios, sea muy buena y eficiente tecnológicamente para poder ensamblar con los programas sofisticados que tienen las grandes empresas. Por ejemplo, las multinacionales tienen unos softwares contables que a veces ni siquiera la DIAN los puede interpretar, ni tiene los contadores especializados para poder meterse en esos programas, porque primero las multinacionales pues tienen unas llaves, tienen unos códigos especiales para manejar esa contabilidad tributaria y entonces no le permite a la DIAN conocer las verdaderas utilidades de esos grandes conglomerados y por esa razón en muchas ocasiones se presenta evasión tributaria y el país no recauda los impuestos de esos grandes conglomerados económicos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, el profesor James Robinson dice, ahí está una gran debilidad de las instituciones. Y también doblemente, que también critica que hay muchas propuestas, que muchas ideas del presidente, pero que su implementación no tiene las instituciones para desarrollarlo. O sea, de pronto hay interesantes propuestas, pero que no ha tenido la institucionalidad para desarrollarlas. Ese es el análisis que se hace y que él ha venido, pues obviamente, en sus distintas cátedras en la Universidad de los Andes, enseñando y diciéndole a los economistas, a los futuros economistas de los Andes, en dónde están las debilidades institucionales de Colombia, Jimena. Sí, doctor. Y al respecto, pues recordemos cuando Luis Carlos Reyes quedó a cargo de la DIAN, que él dijo que iba a armar toda una infraestructura, iba a invertir un montón de dinero precisamente para hacer ese recaudo. Y lo que hemos visto o vimos a comienzos de año es que el recaudo por cuenta de impuestos pues no fue el esperado. ¿A qué se debe entonces eso? Si no le metieron infraestructura y no funcionó, entonces, ¿cuál puede ser? Veníamos como de una época más bien juiciosa en donde por pagos prontos habían algunos descuentos, pero este año al parecer nada de eso ha funcionado. Entonces, ¿qué puede ser, doctor? Quizás también tenga que ver el hecho de que cada vez que las personas, los contribuyentes, vemos noticias en donde dicen que se robaron tanto dinero y la gente haciendo el esfuerzo, el gran esfuerzo de pagar a tiempo sus impuestos, eso pudiese influir un poco a la hora de pensar, bueno, ¿dónde va a terminar mi dinero por cuenta de pago de impuestos? Y las personas que están a cargo de estas entidades, pues lejos de hacer un control juicioso y minucioso, pues lo vemos en las noticias todos los días y personas como yo que vivimos por fuera, pues vivimos sorprendidas de corrupción por todo lado y específicamente, doctor, en recaudo de impuestos. ¿Cuál puede ser como la medida para que sea efectiva, eficiente y que estos recursos sean destinados para los proyectos de infraestructura que finalmente es lo que necesita el país para progresar, para Sí, desarrollarse, para generar empleo, para...
tantas cosas. Sí, el profesor Robinson plantea eso, precisamente que se requiere ese fortalecimiento tecnológico, pero también él plantea otro tema bien interesante, que hay una influencia política muy fuerte. O sea, los grupos económicos en todos los países, y en Colombia particularmente, pues tienen representantes en el Congreso, en la Cámara, en el Senado, y no permiten que pasen las reformas tributarias progresivas. O sea, él dice que hay obstáculos, o sea, a veces hay leyes muy buenas que se aprueban y quedan ahí como ley, como letra muerta, porque, dijéramos, las instancias políticas no dejan implementar esas normas y los intereses económicos en las regiones tampoco dejan implementar normas. Eso pasa en departamentos, en los municipios, donde hay, dijéramos, terratenientes, gamonales, empresarios que defienden sus intereses y no permiten que los impuestos lleguen al beneficio general, sino que se queden concentrados en pocas manos. Y de otro lado, dice también él que la corrupción afecta mucho a Colombia. Pero él también, particularmente en el campo internacional, Jimena, el profesor Jay Robinson plantea que está muy de acuerdo con el programa económico de la candidata Kamala Harris, o sea, él toma partido ahí. Él dice que él es más partidario de cobrar impuestos a los más poderosos, o sea, a las empresas y a las personas que más tienen utilidades se les debe cobrar proporcionalmente más que a las personas que ganan el salario mínimo. O sea, que pues que ganan el salario mínimo, 2 o 3 salarios, pues naturalmente por la derecha le hacen el descuento del impuesto sobre la renta. O sea, un trabajador público o privado no puede esconder el impuesto ni cuánto gana porque eso está en la nómina y la nómina es electrónica y la nómina automáticamente cuando una empresa liquida, esa nómina pasa a la DIAN y la DIAN en este caso en Colombia, allá pues en la Oficina de Impuestos de los Estados Unidos. También aquí él dice que esa es la mejor fórmula porque la otra propuesta, la que tiene el candidato y expresidente Trump, es muy perversa para el Estado porque el Estados Unidos se quedaría sin recursos para invertir en los programas sociales, en salud, en educación, porque la otra propuesta del candidato Trump es bajarle impuestos a los más ricos, que con esa disminución de impuestos, él supone, como en su época lo promovió Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que al bajar los impuestos a los ricos ellos automáticamente irrigan esa plata que les sobra a los más pobres. Eso no es cierto. Ellos generalmente se van al casino, a los centros de inversión, a especular con acciones y todo lo que tiene que ver con el mercado financiero, pero no generan más empresas y más empleo. Ese, dijéramos, el planteamiento económico frente a Estados Unidos del profesor Robinson, Premio Nobel de Economía, uno de los 3 que ganó el Premio de Economía en este año. Entonces, esa es la mirada que tiene Estados Unidos por el profesor Robinson, Jimena. Ok, doctor. Bueno, y hablemos un poco del tema de gasolina. Miren que el estado de California implementó una nueva ley. Esta ley busca regular los altos costos de gasolina, de esta manera estabilizar los precios de gasolina y evitar los aumentos abruptos de la misma. Esta ley fue firmada ahorita esta semana, el 14 de octubre, y obliga a las refinerías a mantener inventarios mínimos de combustible y planificar mejor el mantenimiento de sus instalaciones. Dice el gobernador de California, Gavin Newsom, que con esta ley podemos asegurarnos de que haya un suministro adecuado y planificado para evitar los picos de los precios. Eso es una buena medida que sería interesante que muchos países también la tomaran, ¿no? Miremos el caso de Ecopetrol, doctor, que entre otras, estuve leyendo que la acción de Ecopetrol bajó 26%. Dígame usted, ¿qué podemos decir de Ecopetrol con estas noticias? Que una noticia de JP Morgan sube, baja. ¿Cómo se puede mantener el precio de una acción de Ecopetrol? No, y de No cualquier, sube. y de cualquier empresa, Jimena. Las empresas, las acciones dependen de la fortaleza que tenga la Confianza. capacidad productiva de la empresa. Si yo, por ejemplo, soy dueño de un laboratorio que produzco farmacéutica y en este momento llegó la segunda pandemia y mi vacuna es la mejor del mundo, pues ese laboratorio se disparan las acciones porque voy a vender vacunas. Si en este momento apareciera la vacuna para prolongar la vida 50 años, 60 años más a todos los seres humanos, pues esa vacuna tendría una venta infinita, de El Ozempic, doctor. impresionante. Y entonces el laboratorio dueño de esa invención, de esa innovación, pues sus acciones crecen en el mercado. Y eso le pasa a todas las empresas. En la medida que Ecopetrol no explore, no genere expectativas de que va a tener nuevos negocios en gas, en petróleo, porque obviamente choca contra el ambientalismo, dijéramos 100% del presidente Petro, que en eso hay diferencias con otros países de corte progresista, porque ni siquiera son socialistas, porque como lo hemos comentado aquí en Panorama Económico, socialismo es cuando se quita la libertad de empresa, se nacionalizan todas las empresas, pero en Colombia no se están nacionalizando empresas ni quitando la propiedad privada, como sí trataron de hacerlo en Venezuela, que así
trataron de implementar un socialismo utópico. Colombia es un capitalismo, sino que le están haciendo unas reformas para que funcione mejor el capitalismo, pero no hay un socialismo. Que a veces la gente sí se equivoca en el voz populi diciendo, no, es que aquí hay un presidente socialista. No, el presidente que tenemos no es socialista, es un revisionista del capitalismo, que dice que el capitalismo Brasil. no funciona. En Brasil, por ejemplo, el presidente Lula está planteando que él va a seguir explorando petróleo y pues obviamente tiene muy buena posición Petrobras, su empresa de petróleo allá en Brasil, porque en la medida que está generando innovación en el mercado, desarrollo del mercado, las acciones van subiendo necesariamente. O sea, eso es una ley natural de la economía global y de las empresas. Si una empresa es innovadora, creativa, si tiene mercado y emite acciones, la acción se va a capitalizar en el mercado porque es una empresa que desarrolla mercado, que tiene mucha expectativa y la gente va y compra esa acción porque sabe que va subiendo el precio en la medida que esa empresa tiene más ventas, más innovación y más tecnología. Sí, y hace poco o durante este año se encontró un pozo, ¿no? En Colombia, y yo llegué a pensar que las acciones irían a subir un poco, pero están como en 1.600 y pico, 1.620. O sea, la acción realmente invertir en Ecopetrol en este momento, pues, y siendo semejante empresa, pues quizás no sea como la mejor Opción. opción, salvo que la persona quisiera esperar 10 años para hacer de pronto algún negocio o alguna inversión, ¿no? Pero no sería este como el mejor momento Para invertir. para hacerlo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, no, porque está pasando por un momento. Hay algunos, por ejemplo, la inversión que se quería hacer en un proyecto de fracking en Estados Unidos, que es rentable Ujú. porque le haría a Ecopetrol le haría como 65.000 barriles diarios de petróleo y vendidos en Estados Unidos, pues eso le representa una plata muy importante de ingresos a Ecopetrol. El argumento del gobierno es que no tenía una capacidad de crédito, porque para hacer esa inversión Ecopetrol tenía que endeudarse para poder hacer esa inversión porque no tenían la liquidez suficiente para hacer la inversión. Esa es la teoría del gobierno, que no había la suficiente liquidez y el suficiente respaldo y que Ecopetrol también ya tiene una capacidad de endeudamiento muy alta. O sea que está también con un endeudamiento muy fuerte y que por esa razón no se metieron en ese negocio. Digamos, la otra tendencia aquí en Colombia es que ese negocio era estratégico para Colombia y que en la medida que Ecopetrol está desistiendo de invertir en negocios estratégicos con utilidad a la vista, todo por hacer coherencia, porque como acá en Colombia no se está haciendo fracking y el presidente de Colombia dice que no al fracking por el tema ambiental, entonces que hay que ser coherentes. Si no estamos de acuerdo con el fracking en Colombia, tampoco estamos de acuerdo con invertir en fracking en Estados Unidos. Entonces, esa consistencia en principios es muy dura porque en el campo económico pues tiene sus efectos y este efecto es el precio de la acción. Y desde luego hay mucho ruido también con el tema del presidente Ecopetrol, que fue gerente de la campaña y que tiene que rendir las cuentas porque las cuentas realmente no están claras. Eso también afecta en mucha medida la imagen de una empresa porque a veces cuando uno está de presidente de una compañía y le llega una investigación, así no esté condenado todavía, de todas maneras eso afecta, dijéramos, en un momento dado la gobernabilidad de la empresa. Eso es lo que está pasando en Ecopetrol de manera Y, muy práctica, ¿sí? vale, y mire, doctor, que este miércoles Ecopetrol realizó una emisión de bonos de deuda pública externa por 1.750 millones de dólares. Eh, Este mercados internacionales en el marco de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda. de Luego, acuerdo. noticias aquí, noticias allá. Y a propósito, doctor, ¿qué opinan de esta perla? El expresidente Donald Trump dice que los demócratas son más peligrosos que China y Rusia. Y esto a propósito de la intervención de nuestro invitado el día de hoy. ¿Cómo? Sí, sí, ¿Qué sí. le- No, lamentablemente, digamos, la contradicción que hay es que el Partido Demócrata, que tiene unos principios de apoyar la pequeña y mediana empresa, de ser un partido progresista, lamentablemente en la realidad sí es en los momentos en el que los últimos gobiernos en los que ha estado el Partido Demócrata ha tenido los mayores enfrentamientos. O sea, el presidente Barack Obama ha tenido varios enfrentamientos en el Medio Oriente, han financiado pues a Israel. Entonces no es fácil. Y por eso dicen, no, Trump, como es muy amigo de Putin, puede llegar a un acuerdo con Rusia y bajarle la temperatura a la invasión de Rusia a Ucrania. Esa es una teoría, más no quiere que eso va a suceder porque depende mucho de la contraparte, de la reacción que tenga Putin. Pero eso es por lo menos porque el presidente Trump tiene proyectos de inversión en Rusia. Como Rusia ya en es Rusia? un estado capitalista, entonces el presidente Trump, por lo menos oficialmente, y lo ha expresado él mismo, él quiere invertir en el tema inmobiliario en Rusia. Entonces ese enlace de negocios es lo que hace que diría, no, pues si un empresario como Trump quiere invertir en Rusia, pues él se acercaría mucho más a Rusia y bajaría la tensión que en este momento tiene Estados Unidos con Rusia. Pero en el tema comercial, por ejemplo, la guerra comercial la inició Trump con China
porque todos sabemos que China tiene un avance comercial, dijéramos, además con competencia desleal, con dumping, porque el dumping quiere decir que venden los productos, los chinos venden los productos por debajo del costo de producción. El Estado chino subsidia en muchos casos a empresas para que vendan más barato en el mundo mientras capturan el mercado. Una vez capturan el mercado y destruyen empresas en otros países, entonces ahí sí le colocan el precio verdadero, le suben el precio, porque ya si uno destruye la empresa competidora en un país de destino, entonces después de que no hay empresa que produce ese bien, naturalmente la empresa queda sola y ahí sí vuelve y sube el precio. Entra con un precio subsidiado, o sea, haciendo dumping. Después de que destruye el aparato productivo de un país, suben los precios y obviamente dominan el mercado y empiezan las grandes utilidades para China. Entonces, esos mecanismos, los dos presidentes, en el caso de Biden y Trump, están de acuerdo. Subir aranceles, que lo está haciendo Estados Unidos para el caso del acero, para proteger la industria norteamericana, 45%, y China también ha reaccionado subiéndole a los aranceles a productos, alimentos que provenientes de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ha cerrado es el comercio internacional. En la medida que el comercio que queríamos que fuera más dinámico, creciera a un ritmo mucho más alto, pues se cierra porque si suben aranceles, naturalmente los países van a consumir menos, con precios más altos. Los aranceles lo que hace básicamente es que sube el precio del producto, básicamente, Jimena. Y es un impuesto extra. Y miren, por ejemplo, ustedes conocen la Walgreens, que es donde consigue unos medicamentos, que es una de las grandes empresas acá. Pues miren que anunció que va a acabar con 1.200 locales para el 2027. Va a cerrar 500 en el 2025. Esto imagínense en términos de trabajo. Y lo que ellos dicen, precisamente lo que usted dice, es que Amazon y otras intermediadoras pues están acabando con el negocio de la venta de medicamentos. Entonces esto, ustedes saben, Walgreens es de las grandes que conoce uno desde hace muchos años y va a empezar a cerrar tiendas, y acá lo hemos visto en otras. Hay una que se llama Rite Aid que también ha ido cerrando progresivamente tiendas. Entonces esto se puede tiene como varias formas de lectura. Uno diría, bueno, en Amazon, realmente cuánto genera Amazon en términos de trabajo comparado con un local, por ejemplo. Entonces, este viene siendo como el futuro inmediato de lo que va a ocurrir con las grandes empresas, y ahorita muchas personas incluso se están dedicando a la venta de productos online a través de Amazon, y de hecho Amazon lo que está haciendo es diciéndole a la gente, venga, yo le ayudo a armar su negocio para que pues finalmente acabemos con las grandes empresas que, como usted lo dice, son las que generan empleo y que sostienen la economía en este país. Entonces, esto ya empieza uno a ver un poco cómo se puede mirar la economía de este país en menos de, digamos, en 5 años, ¿no? Correcto. Pero nos quedan dos temas que vamos brevemente a analizarlos en panorama económico. Uno es la COP16. Tenemos un informe del Ministerio del Medio Ambiente de qué es la COP, o sea, esta conferencia COP, Conferencia de Partes, COP16, que es el turno que le corresponde, que va por número COP15, COP16, COP17, así va avanzando en cada sede, en cada país donde se va a desarrollar. Del 21 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Cali, con más de cerca de 170 países, ministros de varios países del mundo, presidentes van a estar allí en Cali. Esperamos que todos los factores de seguridad pues, permitan que venga la gente, y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la COP16. La COP es el evento internacional de biodiversidad más importante, comparable a un mundial de fútbol, pero con mayor representación de países. Ahora, para entender mejor de qué se trata la COP, primero debemos conocer el Convenio sobre Diversidad Biológica, CDB, de las Naciones Unidas. Este convenio es un instrumento legal internacional diseñado para la conservación y protección de todos los seres vivos en el planeta. Así que cuando hablamos de la COP o Conferencia de las Partes, hablamos del órgano superior que toma las decisiones del CDB. La COP se reúne cada 2 años con el objetivo principal de impulsar acuerdos y negociaciones entre los más de 190 países miembros para detener la pérdida de la naturaleza en el mundo. La ONU advirtió que cerca de 1 millón de especies están en peligro de extinción, lo que hace que el trabajo de la COP sea crucial para preservar la vida en nuestro planeta. Y este es el análisis del Ministerio del Medio Ambiente, una breve presentación de lo que va a ser la COP16 acá en la ciudad de Cali, ahorita del 21 de octubre al 1 de noviembre, los objetivos fundamentales, cómo el ecosistema, cómo debemos mantener y por lo menos proteger y promover que esas especies tan estratégicas sigan en el planeta.
Y también las fuentes de financiamiento, Jimena. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? De un lado, los impuestos que recoge el país. De otro lado, la cooperación internacional. Hay recursos de la cooperación internacional para Los aliados. y los aliados. Y también, desde luego, la emisión de bonos que se cambian por deuda externa, como lo ha venido proponiendo el presidente de Colombia, pero hay varios presidentes de Brasil también, porque tenemos una reserva amazónica muy importante. Brasil, Colombia, Perú, compartimos esa Venezuela. Somos ese cinturón estratégico para conservar, dijéramos, y promover la reforestación, porque ese es otro factor que se está, dijéramos, en el planeta. Cuando se expanden los cultivos ilícitos, pues se va tomando tierras para la producción de cocaína y eso pues está deteriorando muchas tierras que eran hábiles para la agricultura, para otras cosas, y estamos contaminando con todos esos fungicidas, con todos los químicos que implica el cultivo de la cocaína en Colombia, en Bolivia, en estos países que han vivido o que tienen como una de las fuentes de recursos la cocaína. Entonces, eso es fundamental y por eso la discusión que va a haber de estos 170 países para poner nuevas metas y nuevos proyectos, Jimena. Ahí importantísimo preguntarles quién consideran ellos que pueda ser el aliado estratégico en Estados Unidos, ¿no? Le Claro. conviene, yo pensaría que Kamala Harris sería ahí pero bueno, ese es mi punto de vista. Doctor, un libro que les recomiendo a todos nuestros queridos oyentes es este libro escrito por Paola Ramos. Ella es la hija del periodista Jorge Ramos, que va a trabajar en Telemundo hasta finales de año. Mire que este libro se llama Desertores y básicamente responde a la pregunta que nos hacemos todos los inmigrantes y es ¿por qué en la Florida hay tantos republicanos? Ah, de acuerdo. Sí, Usted eso- mira, ¿se acuerda que eso lo hablamos en algún programa? Sí, sí, sí. ¿Por qué en la Florida hay tantos republicanos y son todos inmigrantes? Es una Entonces aquí más- paradoja, ¿no? Una paradoja, que los inmigrantes sean los que más apoyan a Trump. Cuando Entonces, cuando por el llegue libro allá se- va a ser muy exigente con ellos. Sí, eso es una Por eso el paradoja. libro se llama Desertores. De Entonces, acuerdo. este libro lo recomiendo, estaremos hablando en el próximo programa puntual sobre él, pero es un libro muy interesante porque habla como de toda la historia y responde a esa gran pregunta que nos hacemos todos y muy importante previo a elecciones, ¿no? Ya estamos, Sí, ya el 5 de noviembre es las elecciones en los Estados Unidos. Pues ya están votando por correo, ya ¿no es están cierto? votando. Cierto, ya las personas están votando por correos, los que quieren tomar esa opción de votar de acuerdo a esa opción que le brinda el sistema electoral norteamericano. Pero básicamente una fuente de financiación que se nos olvida es el tema de el impuesto al carbono, que es un impuesto que creo que en Cali lo van a tratar de subirlo de $5 por tonelada de emisión de carbono, subirlo a 15. Hay otras propuestas que sea $20 por cada tonelada, que eso es una plata importante para que los países con esa plata que recogen por cada tonelada de emisión de carbono, de contaminación, pues esa plata se utilice en la recuperación ambiental, básicamente eso. Pero hay otro tema que no podemos dejar por fuera, es la recuperación económica, la reactivación económica. Tenemos al ministro de Hacienda, que nos habla de en qué consiste este plan, que aquí en Colombia se diseñó, en muchos países, allá en Estados Unidos también bajan la tasa de interés para reactivar la economía. Aquí en Colombia básicamente se hizo un pacto de crédito entre el sector financiero y el gobierno, que es algo bien interesante. Aquí ha habido mucha polarización, que el sector privado es aparte que el sector público, pero en este acuerdo se demuestra que sí es necesario que el sector privado y el sector público trabajen mancomunadamente para lograr objetivos en beneficio de la sociedad. En esto del crédito se aprobó que en los próximos 18 meses 55 billones adicionales se le preste al sector turismo, a la innovación de energías renovables, al tema de la economía popular, y escuchemos al ministro de Hacienda. Las tasas de intervención llegaron a subir hasta el 13.25. Fue un proceso muy acelerado, años 21-22, cuando el país activó la inflación y llegamos a una inflación de 13.34, 2 dígitos. Llevamos 18 meses controlando la inflación. La inflación ha bajado 722 puntos. La tasa de interés de intervención solo ha bajado 300 puntos. Hoy, un mensaje que es importante resaltar es la necesidad de que todas las tasas de interés sigan bajando. La tasa comercial ha bajado alrededor de 500 puntos, en algunos segmentos mucho más que en otros. La de vivienda o la de construcción está en algunos casos por debajo de 10%, es decir, por debajo de la tasa de intervención del Banco de la República. En otros sectores todavía está por encima. Hay sectores que tienen tasas de interés del 13, 14, pero todos vienen bajando y es importante en este momento ese esfuerzo, que es un esfuerzo colectivo
en donde la tasa de interés es un parámetro representativo y necesario para la reactivación de la economía, pero no es el único. Lo que es importante de este pacto por el crédito es que en el proceso en que las tasas vienen bajando, hay una demanda adicional de recursos, o sea que se está reflejando en que sí hay demanda por estos recursos y que hay iniciativas para recuperar la economía. Eso mismo lo plantea Kamala Harris en su programa de gobierno, reactivar la construcción de vivienda para la clase media con subsidios, con estímulos. Esa es la manera de que ese sector que es tan estratégico para reactivar la economía, porque tiene 32 subsectores, todo lo que tiene que ver con madera, vidrio, cemento, arena, todo eso que se utiliza en la construcción, pues esos sectores se reactivan cuando hay más construcción de vivienda. Pero escuchemos al presidente de Asobancaria, la Asociación de Bancos del país, a Jonathan Malagón, también planteando cómo va funcionando este programa, el Pacto por el Crédito para la Reactivación Económica. La República, aunque bajó 300 básicos, sigue estando por encima del 10. ¿Cuánto está la tasa de vivienda? Y se compara. Y es la primera vez, escúchenme esto, la primera vez en la historia que nosotros tenemos tasas de referencia en el mercado hipotecario, por ejemplo, por debajo de la tasa de intervención del Banco Central. Entonces, claro que el resultado es distinto por sectores, tiene que ver con la vivienda, es un crédito de mediano plazo y tiene un colateral y demás, pero por ejemplo, en el sector manufacturero, la tasa que reporta la Superintendencia Financiera para el sector manufacturero el pasado mes es una tasa entre el 15 y el 16%. Uno dice, 15 y 16% puede parecer alta. Descontando la inflación, son tasas reales por debajo del 10%. Y esa tasa hace un año era 22%. Entonces, claro, y ojalá este proceso se siga profundizando. Este no es un punto de llegada. Las mesas de trabajo tampoco se trata de tener una mesa, es una conversación permanente con los sectores, pero lo cierto es que de manera inequívoca, cuando uno ve los datos, hoy las condiciones de liquidez representadas en las tasas de interés de la economía colombiana son muchísimo más favorables de las que teníamos un año atrás y son particularmente más favorables de las que teníamos antes del Pacto por el Crédito. Recuerde, Jimena, que nosotros siempre hemos planteado que era necesario bajar la tasa de interés. No sé si en muchos programas lo manifestamos, pero ahora complacidos de que el gobierno, que los banqueros están de acuerdo que para reactivar la economía hay que bajar las tasas de interés para que la gente se anime a tomar crédito más económico, que van a ser cumplidos en sus pagos de las cuotas, porque cuando una cuota es barata o más económica, pues la gente puede cumplir con los pagos y puede comprar un carro, puede comprar una casa, puede comprar una nevera, un televisor, en fin, tantas necesidades que tienen las familias, pero cuando el crédito es muy costoso, la gente dice, no, yo aplazo esta inversión, esta compra, entonces no lo hago. Eso también sucede en los Estados Unidos. Claro, doctor, y dése cuenta por lo menos estos nuevos bancos, Nubank, Lulemon Bank, ¿cuál es el otro? Hay otro nuevo en Colombia que no están cobrando cuota de manejo, todo es virtual, las transacciones son gratis, son casi en tiempo real, no como la mayoría de los bancos que tardan un montón de tiempo para que le mandan a usted el dinero y le llega como a las 3 horas. Estos bancos lo hacen en tiempo real. Yo pienso que eso también, esa competencia sana, también puede hacer que los grandes bancos en Colombia también digan, bueno, tenemos que atraer, o los clientes que tenemos los tenemos que conservar, porque ya se están yendo para estos nuevos bancos que están revolucionando todo el mercado en todo el mundo. La banca digital, que es la banca moderna, que es rápida, es en tiempo, es real. Eso es cierto. Y escuchemos al superintendente financiero de Colombia, a César Ferrari, en la metodología. ¿Cómo van a medir? La superintendencia financiera se va a encargar de cómo va a llegar el crédito, porque a veces una persona, por ejemplo, compra algún instrumento que requiere para trabajar, pero hay veces que lo paga con tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo contabilizar eso? Ese crédito que compró, pues un aparato especial para producir obleas, pero lo pagó con tarjeta de crédito. ¿Realmente ahí es un consumo porque lo pagó con la tarjeta de crédito o es una inversión porque realmente compró una máquina para producir obleas? Eso lo explica el superintendente financiero. Por ejemplo, un señor usa su tarjeta de crédito y va a cualquier establecimiento, ferretería, y pide comprar cemento porque quiere colocar el enchape del baño. Eso es mejoramiento de vivienda. Pero eso, si lo compra con la tarjeta de crédito, pareciera que fuera dedicado al consumo. Y entonces no es realmente considerado en este pacto, o no debería ser considerado, porque realmente lo que nos interesa es el financiamiento de los aspectos productivos. Ciertamente, financiar un mejoramiento de vivienda es un aspecto productivo,
Entonces vamos a tener que recurrir, por ejemplo, a autodefiniciones de hacia dónde se dirige lo que está comprando, para que no se confunda como un crédito al consumo, sino más bien como un crédito a la producción, que es realmente lo que nos interesa. Pero eso todavía falta definir claramente la metodología, y el mundo no se construyó en un solo día. Le tomó al Dios bendito por lo menos 7 días, y nosotros estamos en un proceso de mejoramiento de la metodología que vamos a hacer, y una de las cosas que tenemos que afrontar es cómo resolver este asunto del mejoramiento de vivienda, por ejemplo. Uno puede hacer las autodefiniciones, a la salida encontrar a dónde se está dirigiendo ese crédito, y ciertamente si un tendero compra un televisor no para su beneficio en su casa, sino para poner en la tienda, para traer más clientes, eso también es un mejoramiento de producción. Y también escuchemos a Laura Sarabia, que es la que trabaja en el Departamento de la Presidencia de la República, que está coordinando, dijéramos, las mesas de trabajo en el campo de la economía popular. ¿Cómo que ese crédito llegue a la economía pequeña, a esos pequeños productores y emprendedores? Bueno, referente a la economía popular, creo que es algo en el cual concluimos todos y es uno de los sectores donde tenemos que hacer mayores esfuerzos, específicamente porque la economía popular es donde están principalmente los micronegocios y los pequeños productores. Entonces, como lo manifestaba el ministro, el reto que tenemos es la identificación de la economía asociativa, porque este tiene que ser un crédito o un desembolso productivo. Entonces, el presidente ayer en el balance en el Consejo de Ministros nos hacía la referencia de cómo ubicar, por ejemplo, en un municipio asociaciones de mujeres que tengan un proyecto productivo y que puedan acceder a este crédito y paralelamente puedan tener el acompañamiento del Estado en capacidad técnica y en cómo poder que ese proyecto dé unos resultados específicos y productivos. Entonces, es ese camino y esa identificación de la demanda donde tenemos que hacer mayores esfuerzos. En la siguiente mesa de economía popular tendremos a grandes de los gremios representantes de estas economías, incluso ahorita tenemos una reunión con el sector de los tenderos de poder identificar realmente cómo poder llevar más crédito realmente a este sector, y esa es la apuesta que sobre todo tiene que ser una apuesta y un reto desde gobierno. Y desde luego esta economía popular, que es la que más necesita ese crédito. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, planteaba, y lo dice también el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que no se requiere intermediario. Las personas van al banco y preguntan por el crédito de reactivación económica y dicen que están en el sector turismo, en el sector que estén, y allá les dan todas las indicaciones. Jimena, muchas gracias, y estaremos hablando la próxima semana aquí en Panorama Económico. Claro, doctor. Ya para terminar, pues miren estas noticias, y esto respecto a la menor encontrada el día de ayer. ¿Recuerdan esa noticia tan triste, Sofía? Pues miren que la violencia infantil en Colombia en lo que va del año 2024 van 375 homicidios a menores. Bueno, sin palabras, doctor. Sin palabras. Un excelente fin de semana, Jimena. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos Jimena Charri y Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero sonido Luis Daza. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.